Bien, vamos con otra pequeña clase muy cortita para situar y dar a entender un poquito cuál es la propuesta de este texto de Core Steinberg, este fragmento del texto de Core Steinberg, un texto muy interesante sobre las desigualdades sociales, políticas, territoriales en la educación argentina. Un trabajo muy interesante, que nosotros solo tomamos un elemento que es el tema de la definición de la emergencia educativa, y tampoco vamos a trabajar la emergencia educativa, sino que vamos a trabajar hasta esta línea que estoy aquí corta, es el tema de cómo entender el derecho a la educación. Bien, ustedes van a leer allí que primero se empieza a preguntar unas cuestiones sobre la emergencia educativa, en qué momento se activa, cómo se le debe entender, cómo se le debe definir, bueno, cuestiones interesantes para tener presentes, porque lo que estamos hablando es que si hay una necesidad de activar una emergencia educativa, que no es una cosa menor, porque hay elementos políticos en juego muy importantes. Imagínense que si un Estado tiene que declarar la emergencia educativa, que tiene que ser por ley, por ejemplo, lo que está diciendo es que no puede garantizar un derecho fundamental, ¿bien? Un derecho de primera generación, el acceso a la educación, o de segunda. Eh, entonces es muy importante, porque por eso muchas veces el derecho a la educación no se termina de... La emergencia educativa no se termina nunca de activar por estas cuestiones, porque es el mismo gobierno que debe aceptar que no está cumpliendo con un derecho. Entonces, a ver, en Chubut, en épocas de paro muy largo, se ha hablado del tema, pero por ejemplo, solo en Comodoro, en el 2014, 13, por allá, un poco antes, digamos, que Comodoro mantuvo un paro, mientras las otras zonas, jurisdicciones dentro de la provincia la, eh, habían ya comenzado a dar clases, Comodoro había mantenido un paro. Bueno, en ese momento el municipio de Comodoro declaró la emergencia educativa. Listo. Esto habilitaba a que, por ejemplo, gente que no fuese... Bueno, después de que ver cómo se arma la emergencia educativa, a veces, eh, digamos, ¿qué implica, no? Con la emergencia educativa tiene que surgir algún plan de emergencia educativa, entonces decir, bueno, ¿cómo se recuperan los días? ¿Qué relación con los docentes? O sea, ¿cómo activamos de vuelta? Dentro del plan tiene que ser, bueno, el tema es un tema económico, es real, traemos, no sacamos la plata, bueno, hay un montón de cosas para charlar. No vamos a ver emergencia educativa, esto es un tema para historia, digamos, de la educación, de política de la educación. Pero nosotros, ¿qué queremos centrarnos? En esta idea de la Ley de Educación Nacional entiende que el derecho a la educación es un derecho que no solo se cumple mientras haya oferta, ¿no? Educativa, o sea, no solo se cumple mientras se ofrezca el servicio educativo, o sea, que haya clases, entonces entra en crisis ese derecho cuando no hay infraestructura, cuando hay paro, todas esas cuestiones que conocemos nosotros. Aquí hay algunos ejemplos, ¿bien? Bueno, pero entonces el derecho a educación corre riesgo cuando no hay oferta educativa. Ahora, esto es muy interesante también entender, y lo plantea Corestemer también muy claramente, donde dice un segundo conjunto de situaciones, y aquí empieza a hablar de la calidad de la oferta educativa. También el derecho a la educación implica que lo que acontece en el servicio educativo sea de calidad. Bien, que lo que acontezca en el aula, que lo que acontece en una institución educativa, sea de calidad. Que los estudiantes que van eh, a un colegio, a una institución escolar, digamos, transcurran ese tiempo en espacios reales de educación significativa. Entonces, escuelas que están en funcionamiento pero que los niños no aprenden, que no hay propuesta, porque los docentes no tienen la capacidad, porque los docentes no tienen el profesionalismo, o porque faltan insumos y para mejorar esa calidad educativa, bueno, tampoco se estaría viviendo el derecho a educación. O sea, se podría declarar una emergencia educativa, podríamos decir que el derecho a educación no se cumple cuando nosotros vemos a nuestros hijos van al colegio y no hay ninguna propuesta. Bien, adentro del aula no pasa nada significativo, no avanzan en sus saberes, es muy pobre lo que se ofrece, la institución no tiene proyectos que amplíen la oferta educativa más allá de lo áulico.
Bueno, entonces allí también el derecho a educación pierde fuerza y también corre riesgo. Entonces, el derecho a educación es un derecho que para que se ejerza plenamente y que lo pueda vivenciar plenamente un estudiante, tiene que existir la oferta, pero también una calidad en la oferta educativa. Esto es muy interesante, bien, porque eh, nosotros vivimos en una sociedad que entiende la educación en este momento histórico casi en su totalidad como una especie de depósito de niños. Bien, muchos que somos padres descubrimos que la preocupación de la mayoría de nuestros pares, familias, padres y madres, no es tanto en la actualidad que el pibe o la piba tenga una buena educación o una buena propuesta educativa en la institución escolar, como que esté en el aula. Bien, eh, en aquellos casos donde algunos chicos están pudiendo ir al colegio, los padres están más preocupados por qué no van más días, en vez de estar más preocupados de cuál es la propuesta que hay, ¿no? O sea, en esa propuesta bimodal que suelen tener algunos colegios. Bueno, esto es un desafío porque nosotros docentes tenemos que asegurarnos, ¿no? De que no solo haya clases, o no asegurarnos, si no nos pagan, entonces esto no se discute, ¿no? Los derechos sindicales también son derechos y van de la mano del derecho a educación, pero nosotros tenemos que asegurarnos de ser, digamos, de asegurarnos que la institución funcione, pero también que funcione con una cierta calidad, con un cierto nivel. Entonces, por un lado, la sociedad, cómo entiende la escuela hoy es un tema, por otro lado, también eh, no solo la sociedad, sino también cómo, cómo hace un Estado para evaluar la calidad de sus docentes, es otra pregunta, y cómo los mismos equipos directivos de las escuelas se convierten en alguna forma garantes de que lo que acontece en cada aula es de validez y de significatividad. Bueno, no, uno que recorre colegios, no todos los colegios, muy pocos, me parece casi ninguno, tienen directivos que realmente hagan un seguimiento de lo que pasa en las aulas, ¿no? Y que puedan influir positivamente en esas aulas cuando se necesita cierto apoyo por parte de los docentes. Bueno, entonces el derecho a educación se ejerce y se vive plenamente cuando se dan los dos elementos, ¿bien? La oferta y la calidad de la oferta.